Hola a todos, soy Pablo Veloso, en el cuerpo de este extraterrestre. Sí, sé que se ve raro, pero así es. Hoy dialogaremos acerca de la realidad como concepto y de la localización de la conciencia. ¿Posee una ubicación determinada la conciencia? Desde la época de Aristóteles y su clasificación, pasando por Descartes y su dualismo, y llegando hasta la física newtoniana, que, pese a que digamos lo contrario, es la que tenemos arraigada en la psique, consideramos el mundo como un lugar plagado de objetos. Pero, ¿no hay objetos por todas partes? ¿No los puedo tocar acaso? Solemos pensar en yo como algo que está dentro y el mundo como algo que está fuera, pero cuando vemos que el mundo exterior y el interior son la misma cosa, ¿dónde puede estar la conciencia? En ninguna parte y en todas, toda la existencia es consciente, la vida misma lo es. No existe tal cosa como mi conciencia o tu conciencia, sino solo conciencia, la vida misma lo es sensibilidad constante. Pero, entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia es un fenómeno omnipresente. Es la cualidad de resonar, responder o reaccionar, básicamente de interactuar, relacionarse, generar una respuesta. El sistema nervioso del ser humano, que no se remite al cerebro y los nervios, sino al cuerpo como un todo sensible, capaz de percibir, es un complejo sistema de sensores que generan una respuesta ante los estímulos, y a esa respuesta llamamos conciencia. ¿La conciencia es pensamiento? ¿Es un fenómeno exclusivamente humano? Si hablamos de conciencia de individualidad o de conciencia pensante, entonces solo el ser humano es consciente, pero si hilamos más fino, veremos que una planta es consciente porque puede responder e interactuar, y, yendo más bajo aún, las rocas son conscientes, aunque de forma más rudimentaria, ya que al golpearlas producen sonido, respuesta. Entonces, roca ser humano. ¿Cuál es la diferencia? El grado y la complejidad de la respuesta. ¿Las rocas poseen alma y vida? Mira, una roca es un ser humano que reacciona menos, y un ser humano es una roca que reacciona más. Entonces, ¿son dos cosas diferentes? No, son el mismo fenómeno, solo que en grados diferentes de complejidad. No estoy diciendo con esto que las rocas son seres, en el sentido niuaje de antropomorfizar el mundo al estilo animista, con esa actitud de cuento de hadas, mediante la cual todo tiene alma, sino llamando la atención sobre el hecho de que la vida no tiene partes, sino que es un todo, un continuum, una especie de un solo ser omnimodo. ¿La conciencia es como un hombrecito que maneja todo desde dentro? Porque yo la siento así. La conciencia no está en la cabeza como pensaban los no muy antiguos y muchos modernos, llamándole el homúnculo, un pequeño yo, un mini-mí, que vive dentro de la cabeza y maneja todo desde allí, sino más bien, en todo lo que es, como una gran conciencia consciente de sí misma siempre. Pero para esto tenemos que dejar de lado la concepción de conciencia como razón, pensamiento y lógica, y virarla hacia el concepto de relación, conexión, respuesta y reacción. ¿Qué piensas si te digo que estás imaginando la realidad? ¿Qué otra cosa más que una interpretación o imaginación puede ser la realidad? A veces pensamos que hay cosas que sí son firmes y seguras, como la realidad, la verdad, el amor, la no dualidad, nos parecen indiscutibles, innegables. Olvidamos que todo lo que el lenguaje abarca es una simbolización, una representación abstracta que permite al cerebro entender o explicar la vida, como si superpusiéramos una grilla o cuadrícula a la vida. Pero, entonces, ¿dónde está la verdad con mayúscula? La realidad. No hay puerto seguro, aun lo que estoy diciendo carece de certeza segura, de estabilidad de totalidad. ¿A quién le creerás? ¿Y para qué? ¿A dónde te diriges? ¿Y por qué? Y más importante, ¿quién eres? ¿Eres real? ¿O una mera imaginación que cree en su propia realidad y en todo lo que imagina? No existe la realidad. ¿Es un mero concepto? ¿Qué harás? ¿A dónde irás? Pero, puedo decir como Descartes, cogito ergo sum, pienso, y, por lo tanto existo, es decir, puedo dudar de todo, pero no del yo, de esa sensación que poseo y que todos los demás también poseen, de que son algo o alguien. La raíz del gran árbol de la ignorancia y de la ilusión reside en la idea de yo, es decir, nos preguntamos acerca de todo, hablamos y discutimos acerca de todo, dudamos y cuestionamos todo y a todos, pero nunca, se nos ocurre cuestionar al cuestionador. En otras palabras, no nos preguntamos nunca si eso que es el centro del pensar, ese pequeño personaje, ese homúnculo,
del que estamos tan seguros, del que descartamos toda duda sobre su realidad. Entonces esa es la raíz misma del problema. De nada vale andarse por las ramas, lo importante es cuestionarse qué es ese yo, esa sensación. ¿Es así? Esa es la raíz. Si la arrancamos, es decir, si lo examinamos y notamos que no estuvo nunca allí, toda la ilusión cae de cuajo. Si no, ¿de qué servirían tantas conversaciones y cuestionamientos, tantas declaraciones de experiencias místicas, de dioses aparecidos y manifestados, de sueños y proyectos, de miedos y fobias, de anhelos insatisfechos? Mientras la raíz esté allí, ¿de qué servirá reducir los deseos, alterar el comportamiento, controlar las pasiones? Entonces, es tan fácil como eliminar por completo la raíz del problema, el yo, y viviremos felices por siempre. Esa raíz no se puede eliminar, tanto como no es necesario arrancarnos la cabeza para vivir más tranquilos. Basta con darse cuenta de su irrealidad, de su inconsistencia, y, a partir de allí será solo un mito, un concepto, y nada habrá cambiado y todo será distinto. Entonces el yo es un mito, un invento del pensar, del lenguaje, solo meras palabras. Cualquier interpretación que el pensamiento hace de la vida, de las experiencias místicas, del amor, de la paz, de Dios, es siempre en sus propios términos, los cuales son duales, separando entre lo mío y lo tuyo, entre lo que es correcto o sublime y lo que no, pero siempre incapaz de captar o describir lo que lo abarca y sobrepasa, que es la totalidad de la vida misma. Claro, hasta que no vamos a la raíz, jamás se producirá el verdadero cambio. Quizás, el verdadero cambio del pensamiento ocurre cuando cuestiona las verdaderas bases de su estructura, de aquí el famoso Atma-vichara, o autoindagación, es decir, cuestionar, ¿quién es el que piensa los pensamientos? Pero no para repetir como un loro, ¿quién soy yo? Lo cual solo adormece, tanto igual que repetir, Coca-Cola, todo el día. Cuestionar las bases del pensar, buscar al que piensa, en lugar de resolver dilemas filosófico-verbales, o aspirar a experimentar más y más experiencias cumbre o místicas, con la esperanza de, por fin, alcanzar de una vez por todas el estado perfecto, es lo que lleva a un colapso del pensar tal como venía siendo hasta allí. Pero, ¿podemos contribuir de alguna manera a ese colapso, a ese final? ¿Podemos hacer algo por eliminar ese yo? El colapso ocurre cuando la estructura de, yo pienso, yo experimento, yo hago, desaparece, o, mejor dicho, pierde su credibilidad, tal como cuando descubrimos el truco del mago, y, aunque lo continuará realizando muchas veces más, ya no nos sorprenderá más, pero nos maravillará todavía su arte, su pericia, lo que crea aún en toda la gente que sigue creyendo que convierte la flor en paloma en la chistera. Y, cuando la ilusión del yo desaparece, ¿qué queda? Cuando el colapso ocurre, la vida sigue igual, aunque mucho más normal, porque no hay búsqueda, y, a la vez, surge un sentido orgánico de ser con el mundo, de no ser ya una parte luchando contra todo lo demás. A esto último le llaman Ananda, bienaventuranza, y al saber que la vida es un todo que incluye cada pequeño movimiento del pensar, aun los mezquinos, surge un prativa, una intuición de unidad de todas las cosas. Sin embargo, todo el cambio ocurre solo al jiva, al individuo, ya que el Brahman, la totalidad no podría cambiar. Pero, si el yo pierde credibilidad, realidad, ¿no nos convertiríamos en seres sin voluntad, sin timón, sin dirección, apáticos y grises? El jiva comienza a vivir en estado de saja, espontaneidad, naturalidad, pero no en el sentido de ser un zombie sin voluntad, sino en el de saber intrínsecamente que todo es espontáneo, orgánico, aunque persista todavía la voluntad, el deseo, la motivación por una u otra cosa. Y descubre, a su vez, que no solo su vida es ahora un saja, naturalidad, continuo, sino que su modo de vivenciar es svekchachara, es decir que todo lo que ocurre es su voluntad. Me suena como muy arrogante decir que hago lo que quiero o que lo que ocurre es mi propia voluntad. Me parece como querer desplazar a Dios. Aleister Crowley, el mago negro inglés le llamaba, haz lo que quieras, es decir, hagas lo que hagas, harás siempre lo que la totalidad hace a través de ti. Entonces, ¿por qué preocuparte? A esto se le llama moksha, liberación, pero es simplemente la liberación de la falsa idea de identidad personal real. Svaja, soy Pablo Veloso, para Espacios de Crecimiento. Espero hayan disfrutado este diálogo tanto como yo. Nos vemos la próxima.